Gobierno de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias por esperarnos. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. ¿Vos me podés explicar en lenguaje que podamos llegar a entender por qué tenemos 58% de inflación interanual? ¿Por qué ayer tuvimos un 6%? ¿Por qué hay un descontrol de precios? ¿Qué es? Hoy la palabra es descontrol, es decir, hoy no hay, los economistas usan la palabra ancla. Normalmente en un país que tiene baja inflación hay algo que es lo que coordina la inflación hacia abajo. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay inflación para ellos alta del 8%, pero cuando la gente mira hacia adelante, esperan que de acá a 2 años vuelva a lo que es el 2% de inflación. ¿Cuál es el ancla? Que es muy creíble que el Banco Central va a hacer una política contra la inflación y eso la va a ir bajando. En Argentina, cuando te preguntas, che, este mes fue 6, o el mes pasado, y lo que se llama la núcleo, que es, si le sacás, fue 6,7, cerca del 7. ¿Por qué debería bajar? ¿Hay algo en nuestra cabeza que diga, che, van a hacer algo? No. Entonces estamos como, está flotando en el aire esa inflación. Entonces, una cosa es por qué empieza la inflación, que sí es por la maquinita, y si vos emitís muchos pesos, sube el dólar, empiezan a subir los precios, lo siguen los salarios, etc. Es decir, ¿cómo te metés en el asunto de la alta inflación? Ahora, una vez que estás adentro, en esta inflación muy alta, todo está muy descoordinado y muy sin anclas. Por eso yo soy más pesimista que, diría que el consenso, sobre qué va a pasar con la inflación. En general los economistas piensan, bueno, ya vamos a volver al 4 y pico o al 3. Yo digo... 4 y pico mensuales. Sí, No, parece una buena noticia ahora. Exactamente. Hay un profesor que tuve que se llama Heyman, que él contaba una característica de la alta inflación, de la muy alta inflación, es que dejás de mirar el número anual y empezás a ver el mensual. Viste que hoy la gente dice, a ver, ¿cuánto salió abril? 6, 7, uy, qué mal, o 6, y el otro, bajamos a 5, y eso quiere decir que ya estás totalmente desanclado. Y sobre todo te empieza a afectar la mirada hacia el futuro, o sea, las expectativas. Pero sobre algo que vos dijiste, si yo hoy te pregunto, bueno, ¿y por qué debería bajar? Y le pregunto seguramente a toda la gente, bueno, ¿por qué debería bajar? ¿Por qué debería bajar? Justamente, yo tengo una visión donde no veo que baje si no haces nada. Entonces, ¿por qué no vamos a terminar en una hiper? Son procesos que llevan un tiempo los hiperinflacionarios. Que yo tomé la Argentina de los 80s. La Argentina de los 80s tenía estos niveles de inflación, de 100 anual, porque lo que tuvimos equivale a 100 anual, si vos tomás el mes. Entonces, y eso no es que de un día para el otro llega una hiper, o sea, va subiendo, llega primero a 10 mensual, después a 15, después a 20 y después ya se descontrola, ¿no? ¿Podría pasar? Podría pasar. Por ejemplo, si Argentina claramente se fuera del acuerdo con el Fondo Monetario, que de alguna manera no es un ancla, pero es algo, es una soguita a la que te agarrás, ahí sí podríamos ir a una hiper. Pero si no, bueno, estaremos en este barro de una inflación donde todo sube. Fíjate los salarios, ¿no? Cuando uno mira las paritarias. A Palazzo me contaron, el bancario... Sí, 60%. 60. A él le ofrecieron 80 sin revisión. ¿Qué quiere decir? Te doy 80 a lo largo del año y listo, no te puedes quejar. O 60 con revisión. ¿Y qué prefirió? 60 con revisión. No, pero es que... ¿Por qué? Porque no tenés idea qué puede pasar en el futuro. Entonces, todo esto te va metiendo, digamos, muchas de las paritarias están escalonadas. Y más allá de que sea justo o injusto, seguramente es justo porque decís compenso la inflación, pero eso le mete más precio. Bueno, eso también, más allá de lo justo, vos empresa, ¿cómo haces para dar un 70% de aumento? ¿Cómo haces? O sea, tenés que trasladarlo a precio. Por supuesto. O sea, claramente. Por supuesto, entonces entras en una dinámica, estos niveles de inflación, es una dinámica que todos luchamos nuestro precio, todo eso contribuye al proceso y no hay nada que lo frene. Podrías, pero bueno. Hay un solo valor de referencia, es decir, hoy vos no sabés nada de lo que vos compres, si te están estafando o es una oferta única. Vas a comer, no sabés si es caro o es barato. Yo vivo por acá, el otro día almorcé en un lugar que hace un mes me parecía medio caro el precio, pero lo mantuvo. Ya me sonó medio barato, ¿viste? Entonces es un nivel de confusión muy grande. Y vos decís, bueno, ¿cómo se frenaría esto? Claro, ¿cómo salís? Bueno, esto requiere toda una serie de políticas en conjunto que requieren a su vez poder político, porque quizás exige cambiar leyes, exige que el Banco Central, digamos, no imprima tanto dinero.
hoy tenés muchos factores que hacen que la emisión ocurra porque sí. Por ejemplo, tenés mucha deuda indexada, Sí. ¿no? Sí, El sector público, muchísima. 2.700 millones diarios de intereses. Bueno, entonces eso quiere decir que como la inflación del mes pasado fue 6%, durante este mes el capital de esa deuda, medido en pesos, Sí. sube 6%. Entonces vas a tener que emitir más y más deuda. Entonces empieza la parte del dinero, empieza a funcionar de manera medio automática y acompañar todo un proceso desanclado. Entonces mi visión es, yo no entiendo por qué la inflación va a bajar de estos niveles. Creo que es un nivel de inflación ya muy intolerable. Digo, la Argentina se había acostumbrado durante 10 años a una inflación del 2 y pico mensual, el 20 y pico. El Macri 40 nos parecía ¿no? Y ahora entramos en un nuevo régimen. Claro, sí. Vos pensás que, de nuevo, 5 mensual es 80 anual. 6 mensual es 100 anual. Ya son niveles... Pero, ¿cómo? Porque a mí lo que me cuesta pensar es, bueno, ¿y cómo llego yo a la elección del 23? Ese es el tema. O sea, ¿con qué número llegas? Es el tema. Ayer veía, por ejemplo, a Heller. Decía, no, bueno, para cambiar en serio, para él cambiar en serio, no sé, nacionalizar la banca, y disparate, ¿no? Sí, pero, sí, bueno. pero no importa. Necesitaríamos poder político en el 23. En el fondo, como diciendo, hasta el 23 no vamos a hacer nada. Está bien, ponele Entonces- que no hagan nada, pero ¿cómo llegas? Y yo creo que llega muy mal. O sea, yo no veo, y creo que por eso Cristina está atrapada y vos la ves que no sabe si criticar del todo, irse del gobierno, ¿no? Porque es su gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto que es su Claro. gobierno, por momento intenta despegarse, pero a su vez, digamos... ¿Pero por qué? Yo creo que porque se dan cuenta que están en una calle medio sin salida, que es, no tenemos ni las herramientas ni el poder político para luchar con la inflación y por lo tanto esta inflación nos liquida electoralmente. Entonces, Sí, pero lo que pasa es que es cierto que los liquida electoralmente. Mi pregunta es, ¿cómo llega la Argentina, los Claro, argentinos? ¿cómo llegamos nosotros Mal. a esa liquidación de las elecciones del 2023? Mal, y cuanto más yo creo que hoy, lo escuchaba Cavallo decía esto el otro día, lo máximo que puede aspirar el gobierno es que la inflación esté por 80. Eso es lo... eso, no, locura. pero ¿por qué te lo digo? Porque ¿Sí? el otro escenario ya es el descontrol total. ¿Qué es el descontrol total? Que un día pasa de 6 a 8. Pero es que yo... Puede Lucas, yo cuando hace cosa de un mes le preguntaban a Gabriela Cerruti sobre la hiper y ella decía de ninguna manera no. Yo la verdad no estoy tan seguro. Hoy es un escenario que para mí no es imposible, sobre todo vinculado a esto de la deuda en pesos. Hoy mucha gente se está preguntando, ¿esta deuda en pesos es sostenible? Y se está preguntando, si viniera otro gobierno, ¿puede estabilizar la economía sin reestructurar esta deuda? Esa sola pregunta de los mercados hace que piensen, che, ¿y qué pasa si no le renuevan la deuda? Entonces sobran pesos por todos lados. Ahí puede haber un escenario de descontrol. Vamos a suponer que efectivamente este gobierno no hace nada, no tienen tantas internas además que es casi imposible gobernar porque tenés tu propio enemigo, tu enemigo está dentro, y llegamos al 23 de milagro, no sé cómo, y gana la oposición. ¿Qué hace la oposición? Puede decir, ¿qué tenés que hacer acá? Sí. Hoy hay una noción diferente a la del 2015 en Juntos por el Cambio sobre cuánto tiene que cambiar la Argentina, digamos. O sea, hoy ya vamos a llegar al 2023 con ya 12 años de inflación altísima, estancamiento, pobreza, etc. Entonces, en todos los candidatos, Patricia Bullrich, Larreta, los radicales, etc., hay una noción de se necesita un cambio muy fuerte. Ese cambio muy fuerte tiene que ver sobre todo con la parte fiscal, o sea, no podés tener más déficit. Vinculado a eso, no podés emitir más papelitos. Y después reformas realmente que te cambien la manera de producir en la Argentina. Reforma laboral, por ahí no lo dicen, si no lo dicen con esa frase solo es porque les da miedo, pero es reforma laboral, por lo menos para los nuevos trabajos, y una apertura al mundo en lo comercial. Sí. Hoy fíjate lo que es las dificultades para importar, las trabas, no puede crecer una economía así. Ahora, la pregunta es, eso tiene perdedores, al que le recortás el gasto público, Sí. al empresario textil, que viste subieron 10% los textiles, Sí, sí. que le abrís la economía Sí. porque no nos pueden seguir robando, digamos. Entonces necesitas un poder político suficiente para poder hacer esas reformas. La noción de esas reformas la tienen clara todos. La estrategia de cómo llegás
a tener ese poder político es lo que hay distintas estrategias, ¿no? Más bien un Patricia Bullrich te dice, esto es con la sociedad, Sí. contra todos los malos, y un Horacio Rodríguez Larreta te dice, mira, yo necesito ganar y conquistar a algunos otros que sean parte para tener poder político para las reformas y que sean creíbles en el futuro. Pero la dirección del cambio la tienen clara. Vos me podrás decir, ¿por qué no lo dicen ahora ¿Por qué tan no lo claramente? dicen? ¿Por qué no presentan? Porque yo creo que como oposición deberían presentar un proyecto de país hacia dónde vamos, que hay que hacer, porque la sociedad lo tiene que saber. Yo coincido. Digamos, tenés que fijarte hasta qué punto del detalle, porque tampoco... Y además hay cosas que son impopulares. O sea, Bueno, pero más impopular que el 6%, el supuesto. 7% de la inflación todos los meses. por supuesto, pero digo, gastamos en subsidios para la energía 3 puntos del PBI. Más de 100.000 pesos por hogar subsidiado por año. Más de 100.000 pesos por hogar, sí, está bien. Pero es que tenés que segmentar, no cabe duda. Por que eso, tenés que bueno, segmentar. pero tenés que segmentar de una manera que te ahorre mucha plata. Entonces, meterse en ese tipo de discusiones, a veces los políticos dicen, prefiero no decirlo. Yo creo que es un error, coincido con vos. Acá hay que decir claramente a dónde hay que ir. Claro, porque... Pero fíjate que esto- hasta Milei no te dice hay que subir las tarifas ahora. Entonces los políticos cuando se convierten en políticos empiezan a vender espejitos de colores, decir, no, yo voy a resolver todo. Pero Argentina necesita, digo, estamos en una situación muy grave que se puede descontrolar Sí. y que la oposición diga más claramente lo que quiere hacer me parece que sumaría. Yo quiero suponer que a un presidente, cualquiera, hoy es Alberto Fernández, pero a cualquiera le interesa que le vaya bien. ¿Qué ves en el gobierno? Es decir, no tienen ni idea dónde están parados, no son capaces de tomar las decisiones que hay que tomar. Es irreconciliable todo, porque de acuerdo a eso, mi otra pregunta es, bueno, nuevamente, ¿cómo llegas al 23? Te diría que hay dos temas. Uno es más ideológico porque existe. O sea, Sí. realmente este gobierno no cree en todo el programa que te dije, sino más bien lo contrario. Sí. Que el Estado es importante, que hay que proteger a los sectores, Subir más retención. más impuestos. Entonces, primero hay un tema de el camino en el que ellos creen es el camino que nos conduce a esto. Punto uno. Y punto dos, en un gobierno vos tenés que saber quién gobierna. Si yo te pregunto, ¿quién toma las decisiones acá? ¿Quién las toma? Bueno, Alberto, pero el veto, no, el veto con B corta, digo, Sí, sí. Sí, sí. el veto de Cristina. Entonces, eso te traba a nivel incluso muy micro. O sea, la gente que está en algún sector regulado te dice, mirá, no pueden tomar una decisión. Porque uno piensa esto, el otro piensa esto. Entonces es un gobierno totalmente paralizado por su interna. Y obviamente es un poco circular porque conforme la situación se vuelve peor y peor, más incentivos para decir, me despego de este. Esto no es mío. Sí, pero No. las cajas las siguen... sí, no Las sé, cajas las sigue teniendo y es, me despego, pero me mantengo con las cajas. es tu gobierno, Cristina. Claro. O sea, como se dice en las redes sociales, es Exactamente. tu gobierno. Exacto. Pero digamos, ese conjunto de cosas hace que sea un gobierno paralizado y en el que no se ve, yo no veo una salida política clara en la dirección que tiene que ir Argentina. Entonces, lamentablemente estamos discutiendo, creo que nunca pasó, que desde tan temprano la gente esté diciendo, bueno, cuando llegue el 2023. Sí, ¿no? pero el tema es cómo llegas a Sí, lo ¿cómo mismo. llegas? Como un empresario pyme hoy dice, bueno, ¿qué armo para el año que viene? ¿En qué invierto? ¿Invierto, no invierto? ¿Trato de traer una máquina? ¿Achico, me agrando? Es decir, es un nivel de incertidumbre. Nivel de incertidumbre y hoy, digamos, el gobierno sigue hablando de crecimiento, que respecto al año pasado lo hay. La verdad que las últimas cifras que vos tenés, que son de febrero de industria y construcción, por ejemplo, ya, o sea, te dan que subiste, Sí. pero que ahora ya Te amesetaste. te amesetaste. ¿Y cuál es el dilema que hay de la macro ahora? Si los salarios no acompañan a la inflación, que es altísima, eso obviamente hace que la gente tenga menos guita y consuma menos. Seguro. Malo. Sí. Si los salarios sí acompañan a la inflación, entonces deberían subir el mes que viene Sí. 7%, Sí. la inflación probablemente se te Claro. acelera. Yo, productor, o tenés que fabricante, tengo que subir el precio. Por supuesto, Claro. nos guste o no. Entonces, ese es el dilema al que te trae la inflación muy alta. Que realmente Argentina ahora o sigue en una inflación creciente o la economía ya detiene el crecimiento Y ahí tendrías una situación muy fiera que es todavía una inflación, pero el consumo ya cayendo, etc. No es bueno el panorama y no, va a haber que aguantar. ¿Y por qué Guzmán, por ejemplo, cree que el mes que viene la inflación puede ir a 4?
Bueno, yo estuve en un gobierno y uno trata de ser optimista y agarrarte de... Pero cuando vos ves que dentro de poco vienen los aumentos de tarifas. Sí, de hecho están Por a eso. partir de junio. Nosotros hablamos, bueno, la inflación fue 6. Si vos mirás, los regulados, o sea que son tarifas y otros, subieron al 3, porque algunos sí subieron. El dólar comercial, el que maneja el Banco Central, también subió 3%. Es decir, vos es una inflación como contenida por precios, los precios que podés pisar. Si hablas con médicos, te dicen, che, las obras sociales me están matando, Sí. no me pagan nada. ¿Por qué no le pagan nada? Porque tiene precio regulado la obra social y al médico le paga poco. Entonces, con muchos precios pisados, tenés el 6. Sí. Ahora, eso no puede seguir indefinidamente. Por tanto, no sé lo que piensa Guzmán. Más bien yo lo que pienso es que el día que acomodes los precios que sí están pisados, más bien tenés un salto hacia arriba, no hacia abajo. Abril solía ser un mes más bien de baja inflación estacionalmente y fue 6 con un núcleo de 6,7. Yo no veo, muchos economistas también piensan, no, la inflación anual va a ser 70, pero el ritmo al que llevamos es más cerca del 100. Lucas, muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias.